Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Como muy bien comentaba Milagros, ya sin menos nervios porque el otro día fue un poco de eso, pues nos pilló por sorpresa. Bien, en primer lugar vamos a empezar a ver todas las preguntas que hemos recibido, que son muchísimas, y entonces pues lo que iremos viendo las hemos intentado agrupar y poco a poco a lo largo de los seminarios las iremos respondiendo. Tal vez hoy todas no, pero iremos respondiendo la mayoría y entonces pues de esta forma pues claro, quiero haceros un comentario. Hay muchas preguntas que no se pueden resolver porque de alguna forma forman parte que el Skipper en el fondo es una gran herramienta que nos sirve muchísimo, pero ahí hay que conocer las causas que han provocado esos problemas, ¿no? Que es lo que hoy vamos a explicar en un principio. Bueno, en este caso, pues casi yo le doy la palabra a Marcela, que de alguna forma ella es la que se ha encargado de ir recopilando toda esa gran cantidad de preguntas que nos han ido llegando y ha hecho un pequeño resumen y ella me las irá pasando y iremos intentando contestar. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Milagros. Pues vamos, empezamos con la primera. ¿Te puedes duchar o bañar con los Skippers? Sí, perfectamente. O sea, esa es una de las preguntas que de alguna forma nos hace muchísimo el tema del agua. Evidentemente el Skipper es un cuarzo y de alguna forma pues el agua lo podía contaminar, pero también de cierta forma también lo limpia, ¿eh? O sea que no lo va a contaminar de tal forma. Aparte de lo que lo puede contaminar más son las energías que está la persona cuando hay mucho estrés, cuando hay mucha ansiedad, eso es lo que lo puede contaminar más. En ese caso, pues el hecho del agua pues no lo va a contaminar, ¿eh? O sea que de alguna forma más bien lo puede ayudar a limpiar, o sea que no hay ningún problema en ducharse con el puesto. Muy bien. Me preguntan que si los Skippers se pueden reutilizar o si tienen algún proceso de limpieza. Bien, no. En este caso pensamos que el Skipper cuando lo hemos llevado ya unos cuantos días, pues no solamente es el hecho de que es un cuarzo, pero también hay una materia orgánica que es lo que hace de aglomerante, que es la celulosa, y eso pues se ha contaminado. Le damos las gracias y lo podemos devolver a la tierra, que es de alguna forma de donde viene. Bien, me preguntabas que se me ha ido la... ¿Hola? Sí, vale. Que si se pueden poner imanes y Skippers al mismo tiempo. Sí, por supuesto. O sea, el Skipper en este caso, evidentemente, cuando ponemos un imán, lo que sí que nos va a hacer es coger una información, ¿eh? Entonces, ya le cambia las propiedades. Lo mismo que si le podemos homeopatía, le podemos cualquier tipo de información, entonces estamos cambiando las propiedades. O sea, lo importante es que el Skipper es totalmente neutro. O sea, se puede hacer, pero hay que ser consciente que el hecho de ponerle un imán, estamos ya polarizando, le estamos dando una información. Es lo mismo que en el caso que le ponemos, o sea, unas gotas de flores de Bach, que le ponemos cualquier tipo de producto, estamos cambiando esa información del Skipper. Esa sería, bien, se puede hacer, pero sabiendo que no será las mismas propiedades. Muy bien, me preguntan que si es necesario ser acupuntor para utilizar los Skippers. Creo que ahorita Milagro nos estuvo contestando un poco de eso al principio. Bien, no, para utilizar el Skipper se puede utilizar, evidentemente se puede utilizar de tres grandes formas. La primera, a nivel intuitivo, cualquier persona lo puede utilizar, o sea, no hace falta ser acupuntor, ya que nos trabaja, como decimos, a un nivel físico, nos aporta más sangre, relación antiinflamatoria. Para esto, únicamente cualquier persona que tenga un dolor lo puede utilizar en el sitio de dolor.
con lo cual ya está consiguiendo muy buenos resultados. Después, claro, hay una serie de protocolos que aquí sí que estamos trabajando a nivel energético. Si queremos un protocolo de acupuntura, evidentemente, pues con el stripper lo vamos a conseguir. Por ejemplo, mejorar la circulación, un problema de un estreñimiento. Ya ahí nos vamos a basar en protocolos de acupuntura. Pero también ocurre que hay personas que no es acupuntor, pero el stripper tiene la gran ventaja que es un bioresonador que coge la información y lo podemos cargar con información con el Reiki. Y aunque no lo pongamos en un punto de acupuntura, también nos va a funcionar. En ese caso, en un chakra, y estamos trabajando y no son puntos de acupuntura. ¿Qué te parece si te hago unas 4 o 5 preguntas técnicas y luego nos vamos a las enfermedades y luego al caso? Ok. ¿Cómo ves? Muy bien, perfecto, muy bien, sí, sí. Muy bien. Que si los strippers se pueden moxar. Moxar, sí. Bien, el tema de la moxa, evidentemente el stripper lo empezamos a utilizar al principio como con la mocha. Para eso utilizamos no con la mocha normal, con el puro de mocha, porque se quemaría. Como lleva una parte de celulosa y aparte lo hemos pegado, el esparadrapo, el adhesivo que hemos puesto, si pusiéramos el puro de mocha se nos quemaría y ahí no sería posible. Pero sí que hemos utilizado una pequeña bombilla, una bombilla de esas de 5 vatios aproximadamente, y entonces aplicamos lo que sería. Sí, me la va a buscar Milagros si os lo muestro. O sea, aplicamos primero el stripper, lo pegamos y luego aplicamos lo que es la bombillita encima, hasta que el paciente empieza a notar el calor. Va entrando muy despacito, muy lento. Sí. Aquí lo tenemos, unas pequeñas bombillitas. Aquí hemos hecho un pequeño artilugio que es un regulador de esos de intensidad. Incluso trabajamos con dos bombillitas a la vez. Lo aplicamos encima del stripper. Y de esta forma conseguimos el efecto mocha. Da muy buen resultado. Entonces, esa información al principio la difundíamos muchísimo, hablábamos muchísimo del stripper. Y precisamente hicimos en un congreso de medicina china en Tarragona, en el cual se hablaba de las ventajas del stripper con la mocha. O sea, que tenemos una serie incluso de estudios comparativos de acupuntura sola, stripper solo, stripper con mocha, y la verdad da unos resultados muy buenos, muy espectaculares. Pero lo hemos sacado esa información un poco del público en general, porque nos estaba ocurriendo lo siguiente, que mucha gente nos confundía, que no eran acupuntores, y entonces mochaban cualquier puntos que no hay que mochar. Si utilizamos el stripper solo, no va a pasar nada, incluso lo pueden hacer una persona embarazada sin ningún tipo de inconveniente. Pero en el momento si por ejemplo mochamos el 4 de intestino grueso, es un punto que es abortivo. Y entonces nos habíamos encontrado con gente que, bueno, pues como dicen que el stripper se puede utilizar sin ser acupuntor, se puede utilizar en cualquier parte, pues lo utilizaban. Ahí la bombillita, pues también le ponían la bombillita y también lo mochaban. En este caso, quitamos esa información. Muy bien. Me preguntan mucho sobre el área estética, bolsos en los ojos, arrugas, todo eso, que si el stripper, pues a lo mejor algo rápido de cómo se aplica en el área estética. Espera, perdón, me está diciendo algo Milagros, no sé qué, perdón, un segundito. No, hay que ser acupuntor para esto. Sí, bueno. No, me decía Milagros que remarque que no se pueden mochar todos los puntos, ¿no? Eso ya ha quedado claro, que para mochar hay que saber muy bien lo que se hace, ser acupuntor, o sea que de alguna forma o quedaría limitado
única exclusivamente en las zonas articulares. O sea, solamente se puede mochar en lo que sería codo, rodillas, zonas en que no hay órganos o que no hay puntos de acupuntura que puedan alterar. En ese caso únicamente quedaría limitado, si no somos acupuntores, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pues podía ser, ya digo, hablaba que el 4 de intestino grueso, que es un punto que va muy bien, pero en cambio si lo mochamos, en ese caso puede ser abortivo. Una señora que está embarazada, le ponemos el 4 de intestino grueso con el stipper solo, no va a pasar nada, pero si lo mochamos podemos causarle un grave problema. También hay otro punto, como por ejemplo que es el 20 de vaso gobernador, que es un punto que nos va a detener un sangrado. Pero claro, eso hay que hacerlo una persona muy especializada porque podríamos causar un derrame cerebral o una embolia. Entonces hay una serie de puntos que con la mocha son muy peligrosos. Este fue el motivo que eliminamos la información de que se podía mochar, porque cualquier persona lo estaba mochando. Entonces quiero que quede muy claro aquí que si alguien lo va a mochar, que va a cambiarlo y puede ser muy beneficioso o puede causar un grave problema. Muy bien. Te preguntaba, Pedro, sobre el área que va más como por la estética de la cara, las bolsas de los ojos y las arrugas. Sí, bien. El stipper lo podemos utilizar muy bien en el campo de la estética, solamente poniéndolo a nivel de la cara. Ahí lo dejamos durante 30 minutitos. Y nada más. O sea, no es conveniente dejarlo más rato, por caso, pues bueno, puede incluso un poco enrojecer la piel. En ese caso hay que observarlo. Tenemos toda una serie de protocolos para piel grasa, piel seca, para diferentes tipos de patología, que el tema de la estética lo veremos ya posteriormente, pero sí, se puede utilizar con muy buenos resultados para la estética. Muy bien. Que si hay algún tipo de contraindicaciones cuando se usa marcapasos en el corazón. Bueno, el tema del marcapasos, no hay ningún tipo de contraindicación, salvo que el médico o el profesional que le ha suministrado el marcapasos le diga que no se puede utilizar escuarzos con ese marcapasos. O sea, pensemos que es un cuarzo, es una piedra natural y no tiene ningún tipo de contraindicación. También siempre y cuando no le pongamos o lo mochemos o le pongamos algún producto o fitoterapia. Estamos hablando siempre del stipper solo, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de producto añadido. Si le ponemos una fitoterapia, le ponemos cualquier tipo de producto, entonces ya estamos cambiando las características, las propiedades del stipper, y entonces podría haber algún peligro o algún tipo de problema que desconocemos. O sea, el stipper tal cual se puede utilizar ya sea en personas embarazadas, marcapasos, cualquier niños recién nacidos, sin ningún tipo de problema. Muy bien. Creo que ahorita lo contestaste muy rápidamente, pero está padre recalcarlo, que se le pueden dar stippers al paciente para llevarse a su hogar y hacer el cambio. Sí. Normalmente lo hacemos así. O sea, normalmente al paciente le suministramos los stippers que se lo lleven en casa para que ellos se lo puedan cambiar. Ya que para temas, por ejemplo, de dolor, se pueden dejar unos 3 días, o sea, un promedio de 3 días. Para temas emocionales hay que cambiarlos cada día, porque el stipper se va a contaminar con las energías. Cuando el stipper tiene unas ventajas y unos inconvenientes. O sea, una de las ventajas es que lo podemos programar, pero uno de los inconvenientes que tiene es que se contamina con la energía de la persona. Entonces, cuando hay mucho estrés, cuando hay mucha ansiedad, cuando la persona tiene una carga emocional muy elevada, ese nos va a contaminar. Entonces es conveniente que la persona se lo cambie, que sustituya ese stipper y ponga uno de nuevo. Con lo cual es conveniente que la persona se lo lleve para que pueda hacer este recambio. Ok. Que si se puede en el... A ver, perdón, Milagros quiere decirnos algo.
compartimos auriculares. Y lo que hacemos es que el terapeuta indicará cada cuánto se lo va a cambiar, dependiendo de la patología o el dolor, si es más crónico, si es más leve, si necesita más, si necesita menos tiempo, pero normalmente a los 3 días, entre el agua, el sudor, el enfado, los niños, el marido, el trabajo, se contamina. Entonces es obligatorio, casi diría, de tenerlo que cambiar. Porque también se caen con el hecho de, pues, el día a día, ¿no? O se cae uno, o se cae el otro, entonces es mejor quitarlos cada día. Cada 3 días, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Milagros. Nada. Sí, aquí veo que el Gutiérrez Araluce precisamente nos estaba preguntando que si no se contamina con las energías electrónicas o la toxicidad del paciente, y es lo que ahorita estaba contestando Milagros. Bien, bueno, vale, evidentemente, o sea, lo que no es conveniente no tenerlo cerca de los que son fuentes electromagnéticas, como son móviles, ordenadores, todo ese tipo de artilugios que a veces nos facilitan hoy en día la vida, pero por otro lado pero claro, estamos tan rodeados de carga electromagnética, de contaminación, que hoy en día sería imposible, como el que dice, de vivir totalmente aislado, ¿no? Bien, si hemos tenido el stipper muy cerca, yo imagino que eso es el stipper, lo hemos tenido cerca de un ordenador o de un móvil, no pasa absolutamente nada. Hay que dejarlo como unos 4 o 5 días en una zona que esté neutral. Después tenemos, ahora Milagros me va a traer unos stipper y un cuarzo. O sea, nosotros utilizamos para limpiarlos, utilizamos un sistema que es el sistema siguiente. Cogemos el bote de stipper y le ponemos un cuarzo normal, una puntita de cuarzo. Aquí Milagros nos lo enseña, ese es el que tiene ella para sus trabajos. Y entonces ese cuarzo lo ponemos a limpiar a sol y serena, lo ponemos que esté limpio, y aquí entonces resulta que una masa mucho más grande, ese cuarzo lo cambiamos todos los días. Entonces ese cuarzo que lo tenemos limpio, lo dejamos dentro del bote de stipper y nos va a limpiar. Esa sería la forma de limpiarlos, para contrarrestar, pues, la cantidad de contaminación electromagnética que podemos tener hoy en día en el ambiente. Eso lo descubrimos un poco por casualidad, ¿no? Cuando hemos ido a alguna feria, algún congreso, solíamos llevar, o sea, un platito con los stippers, y teníamos un cuarzo grande en medio para que la gente supiese de dónde salía, de qué estaba fabricado, para que viese, cuál era la materia prima del stipper. Y entonces, pues aquellos mismos stippers los utilizábamos para la gente que nos pasaba por la feria. Nos sorprendía que aquellos stippers funcionasen, fuesen bien, porque claro, por allí pasaba mucha gente, había mucha contaminación, y decimos, ¿qué está pasando? Qué raro, esos stippers tenían que estar súper contaminados con tanta gente, incluso algunos nos había tocado, procuramos que le tocaba que no quitarlo de ahí medio, pero todavía así, pues alguien que no ves, pues siempre te lo tocaba y te lo contaminaba, ¿no? Y claro, nos dimos cuenta que claro, que había un cuarzo grande que nos lo estaba limpiando, y de ahí surgió, y hemos comprobado eso, pues cada mañana cogemos un cuarzo, lo ponemos dentro, por la noche ese cuarzo lo sacamos, lo ponemos con agua y sal para limpiar, y al día siguiente ponemos otro cuarzo limpio. Milagros tiene más secretos. Nos lo va a contar ella. Este es especial para mí, porque como me gustan los minerales desde niña y las piedras, entonces esto es una geoda, ¿vale?
una geoda. Y entonces lo que hago es poner dentro de la geoda los stipper, ¿vale? Y ahí pues se pueden cerrar porque la geoda tiene su cierre, se queda cerradito como una piedra. Y se quedan ahí, entonces no me tengo que preocupar porque como siempre voy muy deprisa, pues me llegó esa información. Fui un día porque como siempre me gustan los minerales, fui a una feria de minerales y vi las geodas, me volví loca, compré muchas con las cuales en mi consulta tengo puesta, también los tengo en los botes, pero utilizo muchísimo la geoda, con lo cual no necesitan de estar limpiándose de vez en cuando, porque yo las miro y yo digo, y cogen polvo y el hecho de mis manos, pues también las lavo con agua y sal y las pongo a cargar a la luz, a la noche, al día, le hago su ritual. Cuando las vuelvo a tener preparaditas, vuelvo a retener y a utilizar, con lo cual es mucho más largo el tiempo, no tengo que estar cada día quitando el cuarzo y ¡ay! Ayer se me pasó, ¡ay! Ayer no lo hice. Okay. Y así es práctica. No, qué buen consejo, Milagros, porque por ejemplo yo traigo los míos en la bolsa. Bueno, poco a poco son experiencias, mi vida. Bueno. También digo que cuando utilizamos los stipper de las personas que te vienen con ellos, yo les hago muy responsables a mis pacientes, ¿no? Les digo, antes de llegar a la consulta y todos los stipper que os vayáis quitando, ponerlo en un bote de mermelada. Lo vais echando ahí, cuando os ducháis o así, los ponéis en un botecito de mermelada y cuando lo tenéis lleno. ¿Quién no va un día al campo? ¿Quién no va un día a un jardín? ¿Quién no tiene una maceta? Pues reciclemos ahí y vuelven a descomponerse y vuelven a ser tierra, otra vez, piedra, mineral. Qué bonito, muy bien. Bien. Hola. Hola. Me preguntan que si los stippers se pueden energizar con el piezo o si hay alguna técnica para utilizar el piezo con los stippers. Pues sí, exactamente, sí, se puede utilizar igual que con los imanes, con el piezo eléctrico, o sea, se le puede dar información. O sea, el stipper tiene una gran ventaja que coge la información y nos va a servir, pues como con la cromoterapia, la información piezoeléctrica, nos va a continuar, dijéramos, el trabajo que hemos realizado. Es una continuidad, o sea, hacemos una terapia ya sea con agujas, con el piezo eléctrico, con el electroestimulador, y entonces nos va a coger esa información y nos va a continuar la terapia que hayamos realizado. O sea, tiene la gran ventaja de coger información. Entonces, pues sí, se puede utilizar. Y por eso vuelvo a repetir, o sea, que entonces hemos cambiado la información, ¿eh? O sea, que se puede utilizar, pero hay que saber muy bien lo que estamos haciendo. Muy bien. Hay como una especie de apartado por enfermedades, preguntas que tienen que ver con enfermedades. La primera es, por ejemplo, ¿cómo se usa cuando se habla de vitiligo? Sí, bien, aquí, claro, ahora en el tema, aquí hemos recibido, como bien dices, Marcela, un montón de preguntas, cómo es vitíligo, cómo es diabetes, cómo es colon irritable. Ahí hemos recibido muchísimas preguntas de ese tipo. Claro, entonces eso nos queda un poco limitado, porque lo que podíamos dar en ese momento son unas fórmulas para el vitíligo, unas fórmulas para la diabetes, pero eso no quiere decir que esa fórmula nos vaya a funcionar. El motivo es porque no hay enfermedades, sino enfermos. Entonces vamos a intentar,
lo medida que sea posible en esos seminarios, porque claro, están limitados, aquí habría que entrar en gran profundidad, saber la causa, el por qué esa persona tiene esa enfermedad, si reside en el cuerpo físico, en el cuerpo energético, el cuerpo emocional, y a partir de aquí haríamos como un traje a medida. Entonces vamos a intentar un poco en esos seminarios ir hablando de los temas emocionales, ir hablando un poco de si está en el cuerpo físico, y entonces el terapeuta va él a poder ver dónde reside esa enfermedad y va a poder en un futuro pues tratar a esos pacientes de forma más correcta. Yo les aconsejaría, y creo que en Acupuntura México hay varios libros en el cual hay protocolos. En el caso, cualquier protocolo nos va a servir. Eso nos va a dar un resultado a lo mejor de un 50 o 60% de resultados positivos, tratando con protocolos normales, estándar. Pero claro, a lo mejor, pero no conseguimos el resultado que queríamos del 100%, porque claro, la enfermedad reside en su parte emocional. Y si hemos aplicado una fórmula de acupuntura, pues lo hemos mejorado, pero sigue faltando algo. Y entonces, pues bueno, sí, pero hay que profundizar, hay que ver de dónde viene la enfermedad. Sí, como que se aminora el síntoma, pero la fuente de la enfermedad... Sí. Mira, os voy a exponer un caso propio. Yo últimamente padezco de cervicales, me duelen mucho las cervicales. Y entonces, pues bueno, aparte que mira, os dice que soy muy tozudo, que ahora luego cuando hablemos de las cervicales, pues se va a meter conmigo y me va a decir de bueno que todo esto, la parte emocional, que yo no quiero reconocer, pero bueno, lo intento. Pero bien, de alguna forma yo también he tomado conciencia de que ahora mismo cuando sé, y el otro día que hicimos el primer seminario pasé mucha tensión, yo tengo la costumbre de estar así, muy, muy tensado, incluso cuando estoy conduciendo o estoy en una situación viendo la televisión normalmente, estoy en una posición muy tensa, con los hombros subidos y creando una gran tensión en la parte de la escápula, del hombro, las cervicales, y esto hace que mi riego sanguíneo, que mis cervicales estén comprimidas y no estén relajadas. Yo, aunque hubiese aplicado unos protocolos de acupuntura para cervicales, mi problema no se solucionaba. Si yo no corrijo, tomo conciencia y corrijo ese problema, que de alguna forma es mi actitud de hace muchísimos años, yo no lo solucionaría. Entonces, claro, mucha gente me dice, una fórmula para cervicales. Sí, la fórmula para cervicales, pues mira, esta y esta. ¿Eso me lo va a solucionar? Pues no lo sé. Si hay que corregir postura, hay que corregir actitudes. Yo soy muy testarudo, muy tozudo, entonces tengo que cambiar claro, tengo 65, 66 años y toda mi vida que he sido muy testarudo y muy tozudo y no quiero ver opiniones de los demás, y entonces pues todo eso tengo que corregirlo, lo voy corrigiendo, palabra que lo voy corrigiendo, y porque me duelen las cervicales, si no igual no lo haría, Muy bien. Pedro, ¿quieres que te lea el caso? Bien. Para contestarlo, ¿sí? Sí, por favor. Dice, buenos días desde Pamplona. Tengo una paciente diagnosticada de espondiloartritis con la HLA B27 positivo y fascitis plantar bilateral desde hace unos 6 años. Desde entonces la paciente se ha sometido a distintas terapias, apiterapia, auriculoterapia, auriculopuntura. La paciente reacciona con mucho más dolor durante o después de la terapia. Su cuerpo siempre reacciona de esta manera. Es como si rechazase cualquier tipo de ayuda. Yo creo que tiene un gran bloqueo emocional o energético. No sé qué opinan ustedes. Casi él ya me lo ha dicho, que de alguna forma cualquier terapia que le están haciendo está reaccionando en contra y de alguna forma hay ahí un gran bloqueo emocional que bueno, no vamos a desvelar aquí sus secretos íntimos, pero de alguna forma a veces hay, no digo que sea el caso que sea
Hay pacientes que no quieren curarse, porque sí, aunque parezca extraño, hay pacientes que no quieren curarse, porque eso también les sirve de cara a la familia, de cara o sea que hay una cantidad de cosas que hay que indagar en profundidad. Yo cuando me viene un caso así difícil, de esos casos, tengo un recurso, tengo a Milagros, que es mi Brujilda particular, que ella tiene mucha intuición y de alguna forma descubre los casos estos más difíciles. Mira, ella os va a contar, por ejemplo, un señor que fuimos a visitar a Mallorca, afectado de cáncer, y ella casi mejor que yo os va a explicar cuál era su problema. Te paso a Milagros. Sí. Hola. Bueno, como dice Pedro, hay pacientes y podría nombrar muchísimos casos que me encuentro. Entonces, bueno, ya que ha mencionado el de Palma de Mallorca, pues la verdad fue alguien que me dio la oportunidad, ¿no?, de poder ayudar y a la vez investigar, porque para mí cada persona que viene hasta mí es, ¿sabes?, es como una investigación. Me siento como un poco ese biólogo dentro de buscando neuronas y esas células, ¿no?, donde no están en su lugar. Entonces este señor tenía un cáncer y no mejoraba y nos invitaron a todo pagado y por cuestión de un hermano que venía aquí, pues fuimos a visitarlo. Y bueno, y dije, después de hablar con él, ver su caso, ver su enfermedad, todo, le tuve que hablar muy seriamente y exponerle el por qué tenía el cáncer. Y tenía que entender que por qué había provocado en su estado, en su vida, por qué tenía ese cáncer. Tenía una gran pena, tenía el pulmón deshecho, funcionaba con un cuarto de pulmón casi, imagínate, oxígeno, sus botellas, o sea, imposible, y joven. Entonces yo le dije, en primer lugar tienes que ver qué emoción guardas dentro de ti que te ha causado tanta tristeza y tanta pena, pero a la vez también mucha rabia, porque se le veía enfado, pero yo no veía que tenía enfado por el hecho de estar obligado a estar pendiente del oxígeno, una botella, y que pendiente de que sus familiares lo cuidaran y que no, lo había llegado a aceptar y los familiares lo llevaban de muy buen agrado, pero tenía una cantidad de emociones implicadas que fuimos desglosando como un libro. Ahora esto, resolucionando, y esto todo fue en un fin de semana, fue entre jueves, viernes, sábado y domingo. Cuando yo volví, él siguió con su terapia, con sus steppers, con todo lo que le indiqué. Hoy por hoy está vivo y coleando, como yo digo, feliz, sin oxígeno, ha recuperado. Te diría que, no sé, pero milagroso o no, un pulmón empezó como a reconstruirse por él. El médico todavía busca la causa o la solución. A mí no me es importante. Sé que él encontró su solución. La solución era que tenía mucha rabia, porque su hijo se había convertido en homosexual y no aceptaba esa homosexualidad. Pero lo más profundo de él es que él también era homosexual, en que vivía en pareja, amaba y respetaba a su mujer y a sus hijos, pero no había tenido la voluntad o la sinceridad, la honestidad
de decir lo que realmente él sentía en él, ¿no? Como persona. Le causó mucho fuego, mucha rabia, que su hijo pudiera discernirlo y vivirlo, y eso le enfermó. Cuando él entendió perfectamente todo lo que yo le expuse, lloramos muchísimo, tanto emocionalmente, de rabia y de confusión, y tú, ¿por qué lo sabes? Es que me lo estás diciendo tú. Sí que es verdad que las mujeres, yo digo que tenemos ese gran don, ¿no? de ser las madres, ¿no? de la tierra, las portadoras y la entrega, ¿no? de esos hijos, de que la tierra continúe. Entonces tenemos esa intuición divina, ¿no? Todos, hombres y mujeres, pero las mujeres como que tenemos unos puntitos más. Entonces este hombre hoy está salvado, está feliz. Pero te podría decir un caso ahora último que tuve de una mujer con una demencia senil, que su marido la cuidaba, la amaba, la traía y no sabía ni de qué color tenía los zapatos. Y con 4 o 5 sesiones la hice bajar a la tierra, porque yo digo que las personas que tienen demencia se evaden y no quieren estar aquí presentes. Entonces esta mujer la hice bajar y hablando con ella, y le dije, ¿me estás entendiendo? ¿Sabes de qué color tengo mis ojos? ¿Sabes cómo vas vestida? ¿Sabes quién es tu esposo y tus hijos? Y en esa última sesión me dijo, sí, me has hecho bajar, estoy mucho mejor, voy a comprar, pero no soy feliz. Y yo dije, ¿y eso? Pues no soy feliz porque mis hijos ya no están, ya no me siento útil, ya estoy sola, mi marido viaja continuamente, estoy durante toda la semana o durante 15 días sola, no sé qué hacer. Entonces, por favor, respétame, déjame que yo me vaya al lugar donde yo quiera. Hoy por hoy está ingresada y no está entre nosotros, está en su mundo. Y la respeté. O sea que hay enfermos que quieren sanar y otros que no. Y sobre todo hay que saber escuchar muchísimo y respetar. Muchas gracias por compartirnos esas experiencias, Milagros. Nada, amor. Hola. Bueno. Pues ya, a la presentación. Vale. Pues vamos ya con la presentación. Pues vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos la presentación. Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar del tema de los dolores, o sea, vamos a hablar principalmente de todo lo que son dolores cervicales, rodilla, codo y todo esto. Este seminario es muy extenso y entonces lo vamos a ver en 3 o 4 sesiones, porque no nos dará tiempo de verlo todo en profundidad. Quiero que vaya, es muy importante también lo que me decía ahora Marisa, que si no hay preguntas, no hay respuesta. Entonces, para nosotros es muy importante vuestras preguntas. Por motivos que, como sois muchos, no podemos contestar inmediatamente porque vamos siguiendo un hilo conductor, pero sí que las iremos contestando todas las que vayan saliendo a lo largo de los seminarios. Entonces, pues, como decía Marisa, muchas preguntas a veces son repetidas, que son más o menos el mismo tipo de pregunta, pues las agrupamos y en el próximo seminario haremos como ahora. Empezaremos primero por las preguntas que han quedado pendientes del seminario anterior y después ya daremos paso a la explicación que nos lleva en el tema. Entonces, como vamos a hablar ahora del tema de los dolores, bien, entonces, pues primero lo más importante es buscar la causa, como hemos dicho un poco ya en la presentación, buscar la causa de ese tipo de dolor. Determinar en primer lugar si es un problema crónico o es un problema agudo. Si es un problema agudo, pues bueno, que hay
un golpe, una torcedura, un mal gesto. De ahí, pues únicamente vamos a localizar ese punto de dolor. Bastará con poner el stipper en la zona y poca cosa más. En este caso, el tiempo que hay que dejar el stipper, pues sería hasta mejoría. Quiere decir que si en unas horas pues el stipper no ha solucionado el problema, pues no hay que dejarlo más. Si hace falta un día o 2 días, pues lo dejaremos de 1 a 2 días en esa zona de dolor. Si el dolor persiste, pues bueno, podemos repetirlo hasta una semana. Cuando eso quiero dejar también, que a lo mejor no hablamos en el seminario, cuando es un dolor crónico, estamos hablando ya, por ejemplo, una persona con un problema ya sea de rodilla, de codo, cualquier, o de artrosis o en general, que incluso personas que vienen que tienen que ponerles pues una prótesis, que nosotros sabemos que no lo vamos a curar porque hay un gran desgaste, que ya es una persona mayor y que de alguna forma pues el tiempo juega en nuestra contra, pero con el stipper sí encuentra una mejoría. Aquí hay que poner el stipper pues durante 4 o 5 días y hacer unos descansos, que serían 2 días de descanso, para que el cuerpo no se nos acostumbre siempre al mismo estímulo. En este caso, pues en cosas agudas será únicamente pues hasta mejoría, y en casos crónicos lo iremos repitiendo y haciendo unos descansos. Después vamos a determinar, vamos a averiguar dónde está el problema, si está en su cuerpo físico, si está en su cuerpo energético, en el cual es un bloqueo de la energía por cualquier causa, si está en la parte emocional, que puede ser de estrés, tensión nerviosa, o bien cualquier tipo en el cuerpo causal, que es un conflicto, ya sea en esta vida o vidas pasadas, que el problema está en su alma. A partir de aquí ya haremos ese protocolo que estamos hablando, un protocolo personalizado, un protocolo para esa persona, tratando el cuerpo físico o el cuerpo energético. La gran ventaja de trabajar con el stipper en lugar de agujas es que con el stipper podemos programarlo, podemos trabajar los dos cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo energético. ¿Por qué? Es un cuarzo que es más liviano, que trabaja tanto la parte física como la parte energética. Y después lo podemos programar, le podemos dar esa información. Ahí nos es muy útil pues todas las técnicas ya conocidas. Cada terapeuta tiene su forma de trabajar. El que trabaja con el Reiki le va a dar información con el Reiki. El que hace PLN pues también será una herramienta muy útil para programar esos stippers. O sea que aquí cada terapeuta, según su especialidad, puede trabajar en profundidad muchísimo. O sea, va muchísimo más allá de lo que es una utilización de unas agujas. No obstante, quiero decir que entonces también seguimos utilizando agujas. ¿Por qué? Porque hay veces hay pacientes que necesitan un estímulo fuerte. Entonces diríamos que el stipper por sí solo ya es una gran herramienta. Nos trabaja a la parte física, actuando como antiinflamatorio, para trabajar, dijéramos, a nivel sintomático. Pero va muchísimo más allá. Diríamos que es como un bisturí. O sea, el bisturí por sí solo no hace la operación. Hace falta que haya un médico, un gran profesional, una persona que es el que va a hacer la operación. En ese caso, el stipper es como un bisturí. Pero no es un bisturí quirúrgico normal que va a cortar. Es un bisturí láser, es un bisturí que no se ve, que trabaja muchísimo más profundo, con lo cual no deja cicatriz. O sea, es un bisturí muchísimo más avanzado. Eso es lo que tiene el stipper. Si comparamos el stipper con una aguja, el stipper es un bisturí, pero láser, un bisturí que trabaja en los cuerpos más profundos. Esa es la gran diferencia de trabajar con el stipper o trabajar con agujas. Hay personas que necesitan agujas, que necesitan hacer una operación para que se entere, su cuerpo se entere que ha hecho una terapia muy potente, muy agresiva. Yo lo comparo a veces como un jarabe para la tos. Un jarabe para la tos, si no tiene ningún sabor, pues me he tomado un jarabe. Y el cerebro, que tenemos el cerebro, el intuitivo y el matemático, hay una parte del cerebro que dice,
tú quieres que ese jarabe que no sabe a nada te va a curar la tos. En cambio, si tiene un sabor amargo muy fuerte, uy, estaba muy amargo, pero la verdad me ha ido muy bien. Eso sería un poco, a veces hay que trabajar un poco la parte psicológica y por eso a veces hay pacientes que hay que poner agujas y poner stippers para trabajar las dos partes, los dos cerebros que digo yo. Esto sería la explicación. Vamos a empezar primero por las cervicales. Las cervicales, pues primero vamos a localizar la zona dolorosa. Para eso utilizamos el pulgar, vamos presionando, vamos buscando esta zona dolorosa. Y cuando tenemos al paciente que le estamos palpando, a veces eso nos da la información de que hay algo más. O sea, que no solamente un problema en el cuerpo físico, que hay un problema, como os comentaba antes en mi caso, que hay un problema de mala postura, en el cual cuando que tenía que estar relajado, estoy pues con tensión en la zona de las cervicales, que mi carácter pues es un poco testarudo, y todo eso es lo que tengo yo que ir cambiando. Utilizo los stippers a nivel local, luego también os explicaré cómo se utiliza en puntos distales, se utiliza a nivel local y a nivel distal. Ahora yo os voy a pasar un poco a Milagros, que es la que nos va a hablar de esta parte más emocional, que es lo que sería las cervicales. ¿Qué problemas pueden trabajar el tema de las cervicales? Bueno, como sabéis, yo me encargo de esa parte más sutil o energética cuando viene un paciente a mi consulta o cuando doy un taller y explico. A veces soy como esa gallinita que le desmonto el gallinero a Pedro, ¿no? Porque él es muy matemático, muy de lógica, muy cuadrado, y yo le desmonto el chiringuito. En un momento se lo he desbaratado todo. Para mí es tan importante la persona cuando viene y tiene un problema, porque su parte emocional es lo primero que debemos trabajar y ver. Entonces, lo primero es verlo, hablar, sintonizar con él y que me exprese pues lo que le está pasando, ¿no? A partir de ahí intento averiguar qué es lo que le pasa y darle la vuelta desde su estado emocional. Es como venir a la consulta a enfundarse, a desenfundarse todo lo más profundo del alma, ¿no? Entonces, a partir de ahora os voy a dar todo lo que es la espalda, pero a través de la emoción. Hay 5 posturas en la espalda, las cuales les llamamos las 5 puertas del alma. Y esas 5 puertas del alma nos van a decir muchísimo en qué región se encuentra cada caso y el por qué. Seguro que os va a resonar porque hay miles de libros que están explicando la misma historia. Entonces empezamos por la espalda. La espalda sabemos que tiene un conjunto de músculos que tenemos cuando tenemos las emociones alteradas. La espalda está más rígida, más tensa y ponemos más atención siempre a esa columna. Entonces, esa columna la tenemos que ver siempre. Cuando una espalda está bien, tenemos que ver esa columna como yo me la imagino así, como una caña de bambú, muy flexible. Entonces ahora viene aquí, viene allá y no empuja a nada, se sostiene, está perfecta, se inclina, se balancea y no tiene ninguna tensión ni rigidez, ni carga nada. Entonces eso para mí sería una espalda correcta. Sabemos que la espalda sostiene la cabeza. Eso. La conexión que tiene la columna, toda la columna, sabemos que a la vez esa columna, esas vértebras, tienen
paralelamente unos nervios que van a dar a órganos, y esos órganos a la vez nos van a decir la información de ese paciente. Pues te vendrá un paciente a lo mejor con muchísima ansiedad, otros con dolores de estómago, otros con problemas hormonales, otros con problemas de visión, otros con garganta, dependiendo de dónde esté el bloqueo o se encuentre ese bloqueo, nos dirá y nos irá permitiendo y diciendo qué hay que resolver en esa espalda y en esa persona, ¿no? Entonces, según la medicina tradicional china, se encuentran en la espalda esas 5 puertas del alma. Para mí son muy, muy importantes. Yo cuando viene un paciente, lo primero hago es mirar su espalda. Si tiene escoliosis, si tiene cifosis, si tiene hinchazón, observo muchísimo la espalda, porque es ahí donde cargamos todas nuestras emociones. Así, eso nos dice que el alma fue lo primero en nuestro cuerpo, antes que nuestro cuerpo. Fue lo primero. O sea, el cuerpo se hizo, obvio, pero el alma es el que nos expresa y donde están atrapadas todas nuestras causas de nuestras alegrías. Yo digo, y podemos disolver y quitar toda esa información o ese atrapamiento, ya sea de cualquier tipo. Incluso yo he trabajado con gente con cáncer y hemos resuelto cánceres, no siendo una metástasis, obviamente, pero en un principio un cáncer es solucionable, siempre poniendo, pues no solamente vincula el hecho de poner unos stippers, ni muchísimo menos. Hay que hacer dieta, hay que hacer realmente un cambio total de personalidad, yo digo, ¿eh? Entonces esa persona se puede sanar. Bueno, voy a beber un poquito de agua, por favor. Gracias. Empezaré explicando que las cervicales, vamos a la relación de las cervicales, está relacionado con el 5.º chakra. Ese chakra ya sabemos que está relacionado con la comunicación, pero para mí es muy importante saber por qué está bloqueado esa comunicación, si es interior, si es exterior, si hay rigidez, si hay inflexibilidad de comunicación con el sí o con el no, dependiendo de cómo mueve la cabeza, si está afectado un lado o el otro, si esa postura puede llegar a ser una tortícolis. O sea, hay que observar la espalda minuciosamente, con mucho cariño, con mucho tesón. Pero hay un punto para mí muy importante, que es la comunicación con el Dios que todos poseemos, con quien nos creemos que somos, con nuestro Padre celestial y nuestro Padre terrenal. Entonces, ¿cómo me comporto hacia mi Padre? ¿Cómo hablo con mi Padre? ¿Quién es mi Padre para mí? ¿Cuál va a ser mi relación primaria, que fue el que yo decidí venir a esta tierra escogiendo a mi padre? Esas son mis teorías. Yo siempre digo, después de escucharme, no os creáis nada. Buscar esa información, por favor, porque hay muchos libros que nos lo van a comunicar de distinta forma y de distinta visión que la mía, pero es así. Entonces, voy a dar un punto de acupuntura mágico, porque todos, para mí no se escapa nadie de ese punto mágico. Ese punto mágico en acupuntura lo tenía muy en cuenta
desde que empecé mis principios de estudios. Me lo transmitió un gran profesor y es el 10 de TR. Anotároslo porque se busca justo debajo del epicóndilo del oleocrano del codo. Entonces, para mí es la apertura de la comunicación, del amor a uno mismo y el amor incondicional hacia los demás. ¿Qué pasa con ese punto? El punto se le llama cariñosamente en medicina tradicional china el pozo en el cielo, eso, el pozo en el cielo. Entonces, para mí, yo como suelo cambiar los nombres porque a veces me es difícil recordar todos los nombres de medicina china, pues le he puesto el grial. Me es mucho más fácil y digo que es como una copa donde ahí guardamos toda la información ancestral y memorias de esta vida que estamos generando, porque no solamente traemos la información de otras vidas y nuestro karma, sino también las que estamos generando el día a día. A ver, el punto se llama 10 de TR y es el punto pozo del alma, ¿vale? Es ahí donde se recoge toda la información de la persona, tanto a un nivel ancestral, de los ancestros, ADN, genética, abuelos, y propiamente la nuestra, la que estamos creando en el aquí y en el ahora, ¿vale? Entonces está ubicado en el subconsciente, no en el consciente. Si somos conscientes, hacemos las cosas porque sí, porque nos sirven en ese momento y no tomamos a veces demasiada conciencia. Pero la subconsciencia sí que lo reserva y lo guarda. Para mí, cariñosamente le llamo grial. En ese grial hermoso, que es nuestra copa divina de información, tenemos todo. Y ayuda a que tú puedas exteriorizar y sacar toda la información. O sea, viene un paciente que es introvertido, que no acaba de comunicar, o aquel que es pudoroso, o aquel que dice, mira, esto no se lo voy a explicar. Yo lo primero que hago, clan, cataclán, le pongo el punto. ¿Cómo se lo estimulo? Bueno, pues a veces con una agujita, dependiendo, yo digo, de la dureza de la persona, o simplemente con mis dedos, con mis yemas de mis dedos, o con la estimulación, o simplemente con un diapasón, con una gema, no sé, tengo que ver el paciente, sentirlo y trabajarlo. Pero ese para mí es el primer punto que me va a dar el paso de poderme comunicar libremente con esa persona. Y esa persona se va a abrir hacia mí. Y voy a ver qué pasa, porque si no me comunica, no voy a saber realmente lo que le está ocurriendo en el resto de su cuerpo. Me es igual que lo tenga en la lumbar, como en la dorsal, como en el coxis. Si no tiene buena comunicación, no me voy a entender. Es como si estuviese hablando con un chino y respeto a los chinos, pero es que no sé chino. Entonces, para mí es esencial que haya buena comunicación entre el paciente y el terapeuta o la persona que esté ayudándole. No tenemos tampoco por qué vernos como diferente a la otra persona. Yo digo que sois amigos. Los amigos que vienen a mí les pongo todo lo que sé, toda mi experiencia, y ellos me enseñan a mí lo que ellos saben. Entonces es una forma de comunicar y compartir. Bien, entonces esa sería mi parte de cervicales.
Entonces os paso ahora a Pedro y os explicará los puntos distales, las cuadraturas, como yo digo yo, para ser más exactos y poder remediar el bloqueo. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, dijéramos, con los puntos ya. Después de colocar los puntos locales, como hemos visto al principio, hemos colocado a nivel local dónde estaba el problema. Luego vamos a utilizar ya, como bien ha dicho Milagros, le podemos poner, si el paciente no termina de abrirse a ese tipo de problema, para que nos abra, para que nos comunique, le podemos poner un stipper en el 10 de TR, que es el punto que nos va a liberar esa información que es el pozo en el cielo, la puerta del alma, y después ya utilizamos los puntos distales cuando ya estamos hablando de patologías ya crónicas. En ese caso, pues vamos a utilizar uno de los puntos muy importantes, que es el 3 de intestino delgado, que nos abre el canal del vaso gobernador, que es el que está en la espalda, que nos comunica todas las vértebras de la espalda, forma parte de un vaso maravilloso. Y entonces, claro, a veces yo pongo el 3 de intestino delgado, que está aquí cuando cerramos la mano, esos 3 pliques que se forman, o también podemos utilizar, porque aquí cuando en la mano dura muy poco, aquí lo podemos poner, por ejemplo, por la noche cuando vamos a dormir, pero durante el día se nos cae con mucha facilidad, al lavarnos, al tocar, eso es un punto que bueno, difícilmente nos va a aguantar muchísimo rato, ¿no? Entonces lo podemos sustituir, podemos poner durante el día el 6 de intestino delgado, que también tiene una acción muy importante, forma parte del mismo canal del intestino delgado, y tiene una acción muy importante sobre todo lo que es no solamente cervicales, hombro, toda la zona de la escápula, nos va a descontracturar toda esa zona que nos puede estar afectando. Ese lo podemos combinar después también con el 62 de vejiga. Normalmente el que habíamos dicho antes, el 3 de intestino delgado, forma parte del vaso maravilloso y va con el 62 de vejiga. Abre ese canal que nos trabaja toda la energía que nos trabaja por la espalda, llegando a las cervicales. Esa sería la combinación de los dos puntos. Y después tenemos otro punto también muy importante, que es el 60 de vejiga. El 60 de vejiga se le llama cariñosamente el punto aspirina. Ese se localiza, en este caso, entre el tendón de Aquiles y el maleolo. Es un punto, tiene una acción muy importante, no solamente sobre las cervicales, sobre todo lo que es la columna, desde el sacro, de la zona lumbar, y nos va a servir para cualquier tipo de dorsalgias, cualquier tipo, incluso dolor de cabeza, obstrucción, tortícolis. Es un punto que nos será muy útil. No hay que poner los dos, o bien pondremos el 60 o ponemos el 62. En ese caso, pues serían los puntos distales. Eso, cuando más lejos está el punto de la zona afectada, trabajamos lo que es cuanto más lejos, más trabaja la energía de la zona afectada. Eso sería un punto distal que trabajaríamos a nivel local y a nivel distal. Eso sería el primer protocolo que utilizaríamos en pacientes con problemas de cervicales. Primero, si es una cosa aguda, en ese caso solamente lo ponemos a nivel local, que vemos que es un paciente que ya lleva unos cuantos meses con ese problema, que ya es un problema repetitivo, que ya hace tiempo que lo va arrastrando, pues aparte del local ya pondremos unos puntos distales, que estamos consiguiendo reforzar la acción energética sobre este punto. Después tenemos que hemos utilizado ese punto, también lo podemos reforzar con la oreja, con la aurícula, en la zona de la oreja. Eso es la zona de aquí tendríamos las cervicales, las dorsales, las lumbares. Aquí podemos poner, o sea, lo que es la aurícula tiene una acción
muy sintomática. Tiene lo que el paciente a veces busca, que resoluciones el problema más de inmediato. Entonces la información desde la oreja nos llega muchísimo antes. O sea, la información de la oreja está muchísimo más cerca del cerebro y a nivel local vamos a conseguir regenerar esta zona porque estamos aportando más nutrientes, más sangre, más oxígeno en esta zona, y con el aurículo estamos consiguiendo esa acción sintomática de bajar ese dolor. Hay una técnica un poco salvaje que se aplica en una región aquí de España, que lo que hacen con una especie con un incienso es quemar en la oreja. Claro, un gran dolor en la oreja, evidentemente que te quita otro dolor, pero no es necesario quemar y ser traumático, ¿eh? Poniendo un stripper en la zona de la oreja, pues se consiguen muy buenos resultados. Eso sería a nivel de puntos locales y puntos distales. Bien. Cuando hemos trabajado ya un paciente que nos ha venido con un problema de cervicales, pero resulta que es un problema que ya lleva pues años con ese problema, que ya es una persona que tiene un gran desgaste, que de alguna forma pues con una sesión o dos no ha sido suficiente, que vemos que la cosa ya es muchísimo más grave. Entonces ya podemos aplicar unas fórmulas. Esos puntos que os voy dando ahora, o sea, lo iremos aplicando en función de la gravedad. Si es una persona, como vuelvo a repetir, que se ha dicho un mal gesto, pues a nivel local tendremos suficiente. Que es un poco más crónico, ya utilizaremos local más distal. Que la cosa es muchísimo más crónico, que es una cosa ya mucho más grave. Entonces ya utilizamos unas fórmulas. Esa fórmula que vamos a ver ahora nos va a servir para cualquier tipo de problema, no solamente sea de las cervicales, es para regenerar cualquier tipo de articulación, ya sea de las cervicales, de la rodilla, de la espalda. Nos ayuda también para problemas de descalcificación, osteoporosis, consolidación de fracturas, una persona que ha tenido un accidente, daño enyesado, y eso nos va a ayudar a regenerar ese hueso muchísimo más antes. Esa sería una fórmula general que la vamos a aplicar. Luego, hoy solamente veremos el tema de las cervicales. En el próximo seminario veremos también pues ya lo que es la zona de la espalda, lumbares, ciáticas y tal, ¿no? Pero esta fórmula, o bien rodilla, esa fórmula nos va a servir para cualquier tipo de problemas que tengamos en nuestro esqueleto. Bien. La fórmula principal es para regenerar los huesos, es el 11 de vejiga, que se encuentra a la altura de la primera vértebra dorsal en ambos lados, o sea, lo que sería el ancho de la mano entre los dos puntos. O sea, desde la columna al punto sería lo que son como unos 2 dedos, y desde aquí, desde este punto al otro punto, serían los 4 dedos. O sea, entre un punto y otro punto sería el ancho de la mano, que son 4 dedos. En medicina china se llama kunz, o sea, 4 dedos representan 3 kunz o 3 distancias. Pues el 11 de vejiga, ese que estoy marcando aquí, es el que nos va a ayudar a regenerar. Conjuntamente, ese que trabaja conjuntamente con el 39 de vesícula biliar. Ese se encuentra también a 4 dedos de lo que sería el malleolo externo. O sea, apoyando la mano encima del malleolo externo, medimos 4 dedos y tenemos el 39 de vesícula biliar. Eso se pone siempre bilateral, en los 2 pies. En este caso, la combinación de estos 4 puntos, o sea, 2 arriba y 2, uno en cada pie, esa combinación de los 4 puntos es el que nos va a ayudar para regenerar cualquier tipo de problemas de los huesos. Descalcificación, osteoporosis, cualquier tipo de problemas en la articulación. Si además
tenemos que la persona que nos viene tiene si el que nos viene, por ejemplo, es un chico que es un deportista, una persona joven que no tiene problemas de circulación, pues bueno, con esos 2 puntos para mejorar lo que serían las cervicales sería suficiente. Pero si es una persona mayor que también hay problemas de circulación, vamos a poner la fórmula para mejorar la circulación. Vuelvo a repetir, esta fórmula, acordaros muy bien de ella, porque nos va a servir no solamente para mejorar la circulación para un problema de huesos, sino también nos va a servir para mejorar la circulación para un problema de piernas cansadas, para un problema de una persona que está con un problema de varices, de un preinfarto, porque hay el punto 10 de bazopáncreas, que es lo que hace que la sangre sea más líquida, rompe los coágulos. Yo lo llamo cariñosamente el sintrón. Es el punto que mejora la calidad de la sangre. Y después tenemos que ese se encuentra si apoyamos la mano encima de la rodilla, pero siempre la mano no del terapeuta, la del paciente, en la parte interna del muslo, hace aquí como una curvita, y aquí encontraríamos el 10 de bazopáncreas, se llama el mar de la sangre. Ese sería el que trabaja la calidad. Pero ¿qué nos hace falta? Nos hace falta quién va a llevar la sangre a todos los sitios, el transportista, el que la empuja. El que va a empujar el transportista, en este caso, es el 17 de vejiga, que se encuentra a la altura de la 7ª vértebra dorsal, también el ancho de la mano a 4 dedos entre ambos. Aquí tendremos en ese caso el 17 de vejiga, que es el que nos va a empujar, a transportar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, ahí dependerá del terapeuta, que va a utilizar puntos locales únicamente, puntos locales más distales, más las fórmulas para mejorar los huesos, más la fórmula para mejorar la circulación. Aquí ya iremos haciendo el protocolo en función de la gravedad de cómo nos ha venido el paciente. Esa sería la fórmula que nos va a ser muy útil. Después eso se puede complementar, evidentemente, pues con la fitoterapia, con los complementos alimenticios, la alimentación, que nos van a ayudar, la acupuntura. Bueno, nosotros solemos utilizar muchísimo, Milagros me apunta, que nosotros utilizamos muchísimo lo que es la cola de caballo en comprimidos conjuntamente con el aceite de hígado de bacalao. ¿Por qué? La cola de caballo es el que nos aporta el silicio orgánico. Hay que tener en cuenta que la cola de caballo hay que tomarla en hierba, en comprimidos, no la infusión. La infusión solamente tendríamos la acción diurética, pero el silicio lo estaríamos desechando. En ese caso hay que tomar los comprimidos, o sea, lo que es la planta triturada, hecho comprimidos o puesta en cápsulas, y ahí se tomarán como mínimo pues 6 comprimidos al día, 2 y 2. Eso nos va a aportar ese silicio orgánico que nos va a ayudar muchísimo a regenerar toda la parte de los huesos. Más el aceite de hígado de bacalao, porque hace que los hematíes sean más plásticos, que lleguen mejor a todas las partes, también tiene una acción antiinflamatoria, y eso sería una combinación muy buena.